Para la siguiente ponencia, alcances y perspectivas de la evaluación en la política social, nos acompaña el maestro Arturo Cerón Vargas, director de Evalúa de la Ciudad de México. El maestro José Arturo Cerón Vargas es profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, es profesor de Economía de la Universidad Iberoamericana Puebla, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y fue coordinador ejecutivo del programa Prepa-Sí, director de planeación DIF-DF. Actualmente se encuentra en Evalúa DF y su ponencia que nos comparte el día de hoy es alcances y perspectivas de la evaluación en la política social. Maestro Arturo, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy aprovecho el agradecimiento a Horacio Sánchez Bárcena que nos permitan platicar un poco de lo que implica la evaluación de la política social en la Ciudad de México. Voy a comentarles cuál es el piso que existe de análisis y de política para poder realizar este proceso de evaluación de la política, la cual es constante. Pero además, dentro de estas actividades que involucra las funciones que emanan de la Ley de Desarrollo Social que le da el Consejo de Evaluación del Desarrollo, ¿qué es lo que hemos realizado para que se puedan dar las condiciones de la evaluación de la política social? La que sigue, por favor. La que sigue. Rapidísimo, nuestra normatividad está en la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, del Distrito Federal, la cual tiene que ser modificada ya con el planteamiento de reforma constitucional, y le da la facultad a que sigue al Evalúa DF, al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, para poder realizar evaluaciones de los derechos sociales que emanan de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. Principalmente, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social tiene una característica en la cual, cuando realizamos una evaluación externa, estas evaluaciones tienen recomendaciones. Recomendaciones es lo que no tiene Coneval, que es hacer vinculatoria la política social. Ahorita se daban un conjunto de argumentos de ciertos temas de política social, pero quedan nada más como temas de investigación, como temas ahí aislados para análisis, pues quedan ahí como temas de reflexión, pero no involucra un cambio en la política social. A lo mejor es un tema para iniciar una discusión, pero no es un tema que realmente involucra un cambio en la política social. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social sí tiene esa atribución. La que sigue, por favor. De todas maneras, los que quieran tener la presentación se las podemos mandar sin ningún problema para que la puedan analizar y conozcan un poco lo que hacemos en el Consejo. La que sigue, por favor. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social tiene una característica que es una entidad que anterior a la reforma del Coneval ya planteaba el tema de una autonomía de gestión. Estamos organizados por consejeros ciudadanos, son 6 consejeros ciudadanos, que la característica es que tengan que ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, al menos 4, ya conmigo somos 5, y 2 de organizaciones sociales. ¿Por qué ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores? Porque al ser miembros del SNI tenemos la posibilidad de hacer dictámenes. O sea, ya tenemos la atribución de poder dictaminar investigaciones, libros, etcétera. Entonces ya tiene un sustento fuerte el tema de los análisis que hace el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Tiene una dirección general que es la que instrumenta la operación de la evaluación de la política social y la medición de la pobreza en la Ciudad de México y medición del grado de desarrollo social, y tenemos una Junta de Gobierno que es la que nos provee de toda esa parte administrativa. La que sigue, que tiene que ver con el tema de los recursos y el tema de las necesidades que tenemos. El ciclo de acciones que hace el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social viene en esta lámina que no se alcanza a ver, que es el asunto de la medición y análisis de la pobreza y desigualdad, que es un tema que manejamos en el Evalúa, el tema de elaboración de estudios y acervos de información, la evaluación externa de la política social. Nuestra evaluación externa, a diferencia del Coneval, es contratada y realizada por el Consejo. El Coneval, ¿qué es lo que hace? Todas las evaluaciones de estudios, las evaluaciones principalmente las realiza, pero el que asigna el presupuesto son las secretarías y las dependencias, no lo paga el Coneval. Y luego tenemos el tema de incentivar el asunto de evaluaciones internas. Por ley, cada programa social tiene que hacer una evaluación interna el último mes de junio de cada año en curso. Esas evaluaciones internas pues, son realizadas por las dependencias, tienen características de las dependencias,
y hay que tomarlo como lo que es. Pero lo que estamos impulsando, y es parte de lo que ahorita voy a comentar, es que sea sistemático, que exista un proceso que involucre no nada más el asunto de que tengan conceptos claros, sino que involucre también que las dependencias poco a poco vayan generando información para dotar a los ciudadanos o a los investigadores para poder adentrar a qué elementos o información tienen con respecto a los programas que manejan. Y a partir de eso poder empezar a analizar. Tenemos el tema de la monitoreo de la política social que involucra el asunto de los sistemas, de los indicadores de política social, indicadores que este año ya se van a tener que ir generando de forma trimestral. Anteriormente el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social no lo generaba, ya es un tema que tuvimos que impulsar, de que sí se tengan indicadores de los programas sociales para que exista este proceso crítico y que tengamos otro elemento para poder dar recomendaciones y modificaciones de política social o de política pública para la mejora de la política social. Luego está el tema de verificación de padrones. Una atribución que tenemos compartida con la Contraloría General es que podemos revisar cómo están integrados esos padrones, que también es un conflicto ahí conceptual de cómo están construidos los padrones, pero tenemos que tener esta interacción de cómo es que se está realizando la misma. Y las reglas de operación. El Evalúa DF genera los lineamientos para que se construyan las reglas de operación. Ahorita voy a poner el análisis de lo que implicó el tema de las reglas de operación. Hace un rato se hablaban de muchas cuestiones en varias de las opiniones que vinieron a presentarles, y en algunas coincidía el tema de si realmente el programa social determinado, cualquiera sea que sea, realmente está teniendo un problema. Y nos encontramos en el Evalúa DF que no necesariamente los programas sociales tenían un diagnóstico del problema que tenían que atender. Entonces existían programas sociales que no justificaban una acción social o una problemática a resolver. Y ese es un tema que trabajamos en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Todo en conjunto es el sistema de evaluación de la Ciudad de México. Toda esta información está libre en la página de internet de Evalúa DF y la pueden consultar. ¿La que sigue? La que sigue. Los programas sociales. Se ha hablado un conjunto, no nada más ahorita, sino que ha sido un tema de discusión. ¿Qué es lo que debe integrar un programa social? ¿Y por qué existen ciertas acciones que no necesariamente son programas sociales o parecería que no son programas sociales? Les comento, la Ley de Desarrollo Social no lo establece tajantemente, lo hace la Ley de Gasto Eficiente de la Ciudad de México. Y la Ley de Gasto Eficiente, que opera o da los mecanismos para que se pueda dar vida a los programas sociales y que de ahí emana que se vayan al Comité Técnico de la Planeación de la Política Social, que es el COPLADE, que es donde se aprueban los programas sociales, tanto a nivel delegacional como en la Ciudad de México, se fundamenta en el hecho de cómo se puede establecer la creación de un programa social. ¿La que sigue? Para resolver ese problema, porque aquí en esta gráfica viene cuánto la Ciudad de México se gasta en política social, más de 55,000 millones, casi 56,000 millones para el año 2014 se ejerció en gasto social. Gasto social hay que entender todo lo que involucra la atención a los derechos sociales, no solamente los programas sociales. ¿Sale? Eso es importantísimo porque, por ejemplo, el tema del agua es un tema de derecho social. El tema del transporte es un asunto de derecho social. El tema del medio ambiente es un asunto del derecho social. Lo emana la Ley General la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. Entonces, si juntamos todo este conjunto de activos, este conjunto de cuentas, nos va a salir el tema de cuánto es lo que realmente gasta el gobierno de la Ciudad de México en la política social, o es el gasto social. Esa información viene desagregada en la página de internet de Evalúa DF por dependencia. Ahorita por cuestiones de una presentación no lo pongo, pero entren a la página de internet de Evalúa DF y ahí van a encontrar en una de nuestras columnas de nuestros temas, uno que dice gasto social, y ahí van a encontrar esta tabla junto con las tablas de cuánto en gasto social se ejecuta por cada una de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México. ¿La que sigue? Y ese planteamiento lleva después a que se generen áreas programáticas, es decir, ¿cómo voy a tener un problema? Específicamente se baja un programa social y cómo es que se van generando. Les quiero comentar que para el año 2009 se tuvo vamos a llamarle, el máximo stock de programas sociales. Se tenían programas sociales casi de cualquier acción que en un momento determinaban las dependencias y las delegaciones principalmente. No se alcanza a ver la cifra, pero estamos hablando de más de, ¿cuánto es? 371 más 73 programas sociales, ¿no? Los 371 son programas sociales delegacionales y los 71 fueron programas sociales del gobierno central, o sea, determinado por las secretarías del gobierno de la Ciudad de México.
Si lo suman, es una cantidad importante de programas sociales. ¿Qué es lo que pasó a partir de ahí? Que de 2010 a 2012, en el cierre de la anterior administración del gobierno de la Ciudad de México, tuvo que existir un reajuste de los programas sociales, porque ya estaban viendo que habían, si ustedes revisan qué programas existían, parecería que estaban correlacionados. No podemos hablar de que existe duplicidad, porque la Contraloría General determina cómo se generan las duplicidades, que básicamente es que una persona reciba el mismo monto por el mismo concepto. ¿Sí? Por ejemplo, programa Prepasí con el programa Educación Garantizada. En ese momento, Educación Garantizada, que es un programa de apoyos económicos para los niños y jóvenes que sus padres mueran o que queden en discapacidad permanente, la condición en esa época es que no podían tener el programa Prepasí, que es el de Bachillerato Universal. Si se juntaban, es duplicidad. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, las becas del IEMS, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Si yo tenía la beca del IEMS, en automático no podía tener el apoyo de Prepasí. Eso es duplicidad. Pero puede existir, ahorita que se habló el tema del adulto mayor, está la ley de la pensión alimentaria de los adultos mayores de 68. O sea, toda persona adulta mayor arriba de 68 años tiene el derecho de que le den la pensión alimentaria. Los programas, las delegaciones principalmente, ¿qué hicieron? En lugar de atender a los 68, porque sí existiría duplicidad, se fueron con la población de 60 a 68, con el argumento de que yo ya estoy cubriendo a la tercera edad, que ya están en registros del INAPAN y que yo tengo que atender a esa población. Pero fue una forma de no caer en duplicidad, aunque probablemente se está atendiendo a la misma problemática. Ese es un tema que, es más, en próximos días vamos a publicar nuestra evaluación de impacto del programa de la pensión alimentaria, porque sí revisamos ese asunto. A partir de la llegada del doctor Mancera, se hizo una revisión mucho más exhaustiva con el tema no de duplicidad de programas sociales, en ese sentido que yo les argumento, sino que existen programas que deberían de compactarse, es decir, programas como por ejemplo la atención para personas con alguna discapacidad o los programas de transferencias monetarias en alimentación, y trataron de buscar la forma en la que estuvieran en un solo concepto, de tal manera que no existieran más programas sociales. Y si se pueden dar cuenta, por eso es que la cantidad de programas sociales disminuye de manera significativa a partir del año 2014. La que sigue. Bueno, aquí viene el tema de las transferencias genéricas de programas sociales. Principalmente, la mayor parte de los programas sociales que tiene la Ciudad de México son transferencias monetarias. Estamos hablando más del 40% de programas sociales con transferencias monetarias. Estamos hablando del programa de la pensión alimentaria de adultos mayores, el apoyo económico para personas con discapacidad, los programas de apoyo de estímulos educativos, etcétera. Pero también existe un conjunto de programas sociales que no dejan de ser menos importantes, que involucran otro tipo de entregas que son más en especie, ¿no? Por ejemplo, los programas complementarios alimentarios, etcétera. Entonces, más o menos es la composición que tienen estos programas sociales en la Ciudad de México. ¿La que sigue? Y bueno, aquí el tema es, ¿cuál es el rubro de los derechos sociales que más cubren los programas sociales? La mayor parte de los programas sociales se concentran en dos rubros, en el tema de educación y en el tema de salud. Ahorita que se intentaba hablar un poco de lo que es la pobreza multidimensional del Coneval y que establece el tema de las carencias, si revisamos lo que dan los resultados de Coneval, los mejores rubros para los indicadores que emanan de este tema, en tema de alcances de la Ciudad de México, viene en mejoras en la carencia en la salud y mejoras en la carencia de educación. Y eso tiene que ver con este rubro. Cuando se comenta el tema de por qué en algunos casos no se involucran programas con el tema más fuerte y más delicado de la medición de la pobreza multidimensional, uno, el tema del ingreso, hay que recordar que la medición multidimensional se divide en dos, ingreso y carencias en derechos sociales. Del lado del ingreso, pues obviamente es la cuestión monetaria, que tú estés por debajo de la línea mínima del bienestar, ¿no? Es muy complicado por toda la situación económica que actualmente vive el país en materia económica. Y en el otro caso, para el lado de los derechos sociales, el componente más complicado es el acceso a la seguridad social. ¿Por qué? Porque las características que tiene el mercado laboral, no nada más en México, sino en el país, es que se ha generado una presión muy fuerte con el tema de los mercados informales. ¿Y eso qué significa? Que muchas personas no tienen acceso a seguridad social, ¿no? Entonces, si el Estado no controla, o las políticas públicas de los gobiernos no controlan el rubro de seguridad social, el tema del Coneval dice que si tú tienes más de 3 carencias, tienes pobreza extrema.
¿no? Y ya en función de la carencia que más pesa es la que va. Pobreza extrema en carencia alimentaria, pobreza extrema con carencia en salud, etc. Entonces, ahí el tema es que se ha buscado tener mayores coberturas en programas sociales de salud y educación, y el reto más fuerte pues va a ser el tema con respecto a la seguridad social. Ahora, ¿esto qué ha implicado en el tema de los logros con respecto a superar este tema de la pobreza? Que de no contar con las transferencias monetarias, es un ejercicio que tenemos en la página de internet de Evalúa, que lo pueden ir revisando, está en la página de internet. Tenemos un estudio, ¿qué es lo que pasa con el asunto de las transferencias en programas sociales? ¿Y qué pasaría si no existían esas transferencias? Porque ahorita se habló del tema de que, bueno, que los programas de la pensión alimentaria o otros programas no necesariamente han logrado y se ha atenuado. Sí, pero ¿qué pasaría si no existen? ¿No? Estamos hablando de más de un punto porcentual, un cambio de 1 punto porcentual, que aumentaría la pobreza en caso de que no existieran al menos programas de transferencias monetarias. Entonces aquí el tema es, lo que se tiene que hacer mejor es buscar que esos programas tengan un mejor diseño para que tengan mejores impactos. El tema es que el impacto es una cuestión compleja. Aquí, afortunadamente, tenemos a nuestros compañeros economistas y saben que el tema del impacto no es totalmente cualitativo. Es decir, hay programas sociales que puedes tener grupo de control contra grupo de tratamiento, es decir, los beneficiarios contra aquellos que tengan las mismas condiciones, pero que no son beneficiarios y que deberían de tener el efecto. Si yo calculo ese efecto, que se le conoce como el efecto del tratamiento, yo puedo saber el impacto de un programa social. ¿Cuál es el problema? Que en la Ciudad de México existen muchos programas que son universales. La pensión alimentaria de adultos mayores, el programa de PASI es uno, o el de las personas con discapacidad. Entonces, ¿contra qué comparas? Ese es un tema de discusión, ¿no? Entonces estaría el método de diferencias en diferencias, etc. Aquí el tema que quiero resaltar es que hay que generar condiciones para que sí se pueda medir y para valorar ya con temas, con datos duros, con elementos sustantivos, si realmente un programa debería de modificarse. ¿Cuál es el principal planteamiento para que digamos, este programa no debería de estar? Que sea regresivo. Hay que recordar que la progresividad permite ampliación de garantías de derechos. ¿Sí? Una famosa evaluación externa la hizo el ahora investigador Merino del CIDE, donde evaluó los programas de Procampo. Y cuando hizo esa evaluación de Procampo, determinó que los programas eran regresivos. Y vino toda una discusión de ajustes de estos programas. Esos ajustes en Zagarpa no necesariamente fueron inmediatos. ¿Por qué? Porque las evaluaciones o los resultados de las evaluaciones en el gobierno federal no son vinculatorias. Lo único que se hizo, bueno, ya tomé el caso, voy a ver qué hago, ¿no? Vamos a hacer mejoras, pero eso no significa en qué tienes que hacer mejoras, ¿no? Entonces nosotros tenemos que garantizar en la Ciudad de México que esto se pueda realizar. Ojo, como estamos en un ambiente educativo también, y hay que entenderlo, cuando estamos hablando de este tipo de procesos de evaluación, son procesos de largo plazo. ¿Por qué? Porque en el momento que instrumentamos un determinado instrumento de política social, o para analizar la política social, ¿cuánto tiempo va a transcurrir para que realmente existan los ajustes? ¿No? Ahorita se hablaba, por ejemplo, de un espacio de tiempo, ¿no? Del análisis que se estaba de la política social. Ok. Entonces, ¿por qué antes no se hizo nada? Entonces, ¿por qué antes no se hicieron otros planteamientos? Es que depende de los instrumentos que tú vas a tener para poder realizar efectos. No es tan trivial. Y la otra, hay que recordar que son actores políticos. Y como actores políticos tienes que buscar los mecanismos políticos o de política pública para que puedas involucrarte, ¿me captas? O sea, no nada más es el hecho de decir, bueno, es que está mal, sí, está mal, pero dime cómo voy a entrarle y qué mecanismos voy a requerir. Por eso es que las evaluaciones externas o son evaluaciones de diseño, o son evaluaciones de resultados, o son evaluaciones de operación, o son evaluaciones de impacto. Pero cuando no tienes la base de información para este 4 tipos de evaluaciones, hay que regresarnos a lo más elemental, que es hacer un diagnóstico y determinar la línea de base. ¿Qué es lo que hemos encontrado en la Ciudad de México? Que muchos programas sociales no tienen la línea de base. ¿Qué hicimos? Que en los instrumentos de política pública que tenemos en el Evalúa DF, como los lineamientos de reglas de operación, ya obligamos a las dependencias a que tengan que establecer líneas de base, diagnósticos, para que puedan justificar el por qué un programa social. La que sigue, por favor.
La que sigue. El tema de la duplicidad de esfuerzos que yo lo había comentado. Nosotros, para ver el tema de duplicidades y ver cómo es que se cruzan programas o si realmente tienen alguna justificación, el instrumento que generó Evalúa DF fue el marco conceptual para la definición de creación de programas sociales y acciones sociales. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Por reglamento de la Ciudad de México, por la Ley de Desarrollo Social y el reglamento de la Ley de Desarrollo Social y el reglamento de la Ley de Planeación, el área que lo determina es el COPLADE, ¿no? Pero el COPLADE no te determina cuáles son los criterios para que sea un programa social. ¿Qué significa esto? Que para la operación de muchos programas sociales, las dependencias pueden tomar el recurso de que no lo doy de alta como programa social y lo doy de alta como acción institucional. ¿Qué significa esto? Que al no ser programa social, hacer acción institucional o acción social, no están obligados a tener mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, no pueden hacer evaluaciones, no se pueden generar indicadores y lo más importante, no están obligados a generar un padrón. Entonces, Evalúa DF metió este tema de que se ajustaran los programas sociales. Se le entregó al COPLADE y la Contraloría tomó nota. Y ahora, cada vez que un programa social, cada vez que una dependencia, al menos en el ámbito de nivel central, quiere echar a andar un proyecto, Finanzas puede decir, no te lo apruebo hasta que Evalúa DF me garantice que sí es un programa social o es una acción social. Y hace poco hemos tenido intervenciones con algunas dependencias que les decimos que con la pena, pero pues es un programa social. Y me dicen, no, pero es que no es un programa social porque nos dan un montón de elementos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las pymes. Hay un programa que hay sobre el tema de pymes, no voy a decir cuál porque si no van a saber quién lo está ejecutando. Nos los presentan y le decimos, a ver, uno de los principales elementos para que tengan alcance de política social, ¿cuál es? Que los programas económicos estén relacionados con la política social para que existan efectos multiplicadores, ¿no? Ahorita se hablaba el tema de garantizar que la tarjeta estuviera en los mercados, es un ejemplo. Entonces, las pymes, al fin y al cabo, es un proceso, al menos, en el cual sí podemos garantizar que algunas personas pueden entrar a los mercados formales y eso involucra seguridad social. Entonces, de entrada, para nosotros es un programa social porque me va a permitir que mejore las condiciones, al menos en la carencia en seguridad social, porque ya estamos dando entradas a más población para que pueda entrar. La que sigue. Voy. Entonces, eso es lo que hace el marco conceptual. La que sigue. La que sigue, por favor. Ahí viene el tema de esto que hablo del marco conceptual, cómo es que se generó. La que sigue, por favor. La que sigue. El marco conceptual básicamente, ¿qué es lo que tiene? Criterios de creación y modificación de programas y acciones sociales, criterios de la creación de programas sociales, criterios para la modificación de programas sociales ya existentes y criterios para la identificación de acciones sociales. Eso automáticamente lo que determina es que se realicen diagnósticos y que se hagan lineamientos generales o reglas de operación y que en automático se generen padrones. Y al generarse padrones ya entran todos los instrumentos de la política social para poder evaluar un programa social. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, esa parte ya la comenté, la resumí, la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Las acciones sociales, para diferenciar un poco con respecto a lo que es un programa social, la consideración de un programa social administrativa es que sean de continuidad. La pensión alimentaria de adultos mayores es, yo entro como beneficiario de la pensión alimentaria de adultos mayores, pero tengo continuidad hasta el momento que yo dejo de ser beneficiario. Lo mismo pasa con el programa Prepa-Sí. Yo soy beneficiario del programa Prepa-Sí en el momento que entro y mi continuidad está hasta que yo concluya mis estudios, en el tiempo que me marca las reglas. Los de no continuidad es que solamente se aplican una sola vez. ¿Cuál es la contradicción entre programas sociales y acciones sociales? Que muchas acciones sociales que dan de alta algunas dependencias o delegaciones no son por única vez. Una. Y la segunda, ¿cuál sería? El tipo de transferencia que tú le vas a dar. ¿Sí me entienden? La transferencia económica ya involucra un tema de continuidad, porque no significa que yo nada más te doy 100 pesos ahorita y se acabó el asunto, sino qué efecto es lo que yo estoy haciendo con esos 100 pesos, ¿no? La que sigue, por favor. Y ese es el criterio, la que sigue, ese es el criterio que determinamos en el Evalúa DF para esta concepción. El otro tema es la elaboración de reglas de operación de los programas sociales. Toda esta parte de los mecanismos de instrumentación para poder evaluar y analizar la política social vienen en los lineamientos de reglas de operación. La que sigue, por favor. Estos lineamientos de reglas de operación, la que sigue, tienen una característica muy importante, la que sigue. Los lineamientos de reglas de operación lo que permiten es
no solamente el hecho de que exista un programa social, sino la calidad de información del programa social que me está dando. ¿Qué significa? Mecanismos de acceso, o sea, la inscripción o no inscripción del programa, que seas valorado como beneficiario, los mecanismos de exigibilidad de los programas sociales. Cuando hablamos de los mecanismos de exigibilidad es que una persona pueda decir, yo sí soy sujeto a tener el apoyo de la pensión alimentaria de adultos mayores porque yo cumplo con todos estos requisitos, dime en cuánto tiempo me incorporo, ¿no? Y también involucra el hecho de cuando por algún motivo ya dejo de tener el apoyo económico o la transferencia. Son los mecanismos de exigibilidad. Pero además ya involucra el tema de la generación de indicadores y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Hay que recordar que la transparencia y rendición de cuentas se miden de dos formas. Las auditorías, que regularmente hace la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, las evaluaciones externas que tiene que hacer Evalúa DF y el seguimiento de sus recomendaciones, y el seguimiento oportuno de los padrones de beneficiarios. Esa es la parte que involucra esa parte de rendición de cuentas, porque al fin y al cabo, si yo voy al InfoDF y solicito cierta información, hay garantías de que me van a entregar la información que yo requiero con respecto a los padrones. Ojo, siempre y cuando no violemos la ley de datos personales de la Ciudad de México. La que sigue. Ese es el único candado, la que sigue. Entonces, ¿cómo lo pudimos resolver? Para el tema de indicadores. Tuvimos que utilizar un método. Y el método más cercano que podía integrarnos el tema de los indicadores era armonizarnos con la ley federal de gasto eficiente, que involucra que los mecanismos para poder integrar las evaluaciones externas se realizan mediante el método de marco lógico de elaboración de indicadores. Es un instrumento para poder elaborar indicadores. Y en función de eso se incorporó en el cuerpo de los lineamientos de reglas de operación de la política social. ¿La que sigue? Bueno, todo este asunto viene en los apartados, aquí vienen los apartados de lo que involucra. Nada más les quiero resaltar los siguientes. El tema de que se especifique el objetivo del programa, se especifique los aspectos necesarios del programa social, el diagnóstico y la línea de base. Eso ya viene involucrado en los programas sociales junto con los indicadores y lo que yo había comentado. Y afortunadamente, y les comento, este lineamiento de reglas de operación es único en el país, solamente lo ejecuta Evalúa DF, no hay ninguna entidad federativa que lo ejecute. Solamente lo ejecutamos nosotros y el Consejo Nacional de la Política Social el pasado mes de diciembre nos dio un reconocimiento por la planeación de la política social a través de los lineamientos de reglas de operación. Ese documento lo pueden generar, lo pueden consultar en la página de internet y ahí pueden debatirlo y en su momento podemos tener un acercamiento para poder discutir sobre lo mismo. ¿La que sigue? Concluye. La que sigue. ¿Eso que involucra? Mejorar el tema de la planeación. Aquí el tema es, me dirían, ok, ya tiene sus instrumentos, ¿no? Pero ¿cómo lo van a echar a andar las dependencias? Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo muy fuerte de hacer un taller de acompañamiento a los programas sociales para que elaboraran sus reglas de operación. ¿Qué es lo que pasaba? Pues lo más difícil de un evaluador, ¿no? Decirle al actor político o al encargado de la política social o al encargado de un programa social, decirle, ¿sabes qué? Tus reglas no están bien. Corrígela acá. Yo no la valido. Es lo más difícil, pero pues lo tengo que hacer. Bueno, lo tienen que hacer el comité y nosotros, ¿no? La que sigue, por favor. Nosotros veíamos todos los temas de marco lógico, construcción de indicadores y construcción de líneas de base. La que sigue. La que sigue, todas las dependencias que fueron las delegaciones. La que sigue, por favor. Tuvimos todo un proceso sistemático, hubo gente del Instituto Politécnico Nacional que nos ayudó, gente de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana, del TEC de Monterrey que nos apoyaron para ese tema. La que sigue, por favor. La que sigue. La evaluación externa. Rapidísimo, voy a hablar sobre eso. Bueno, la que sigue. La evaluación externa es un tema muy complicado en la Ciudad de México porque dependemos del presupuesto. A veces podemos realizar muchas evaluaciones externas y a veces no. Hemos corregido el tema de que tengamos más evaluaciones externas a partir del 2011, estuvo Pablo Llanes hace un rato, que fue director también de Evalúa DF, y para el año 2011 solamente hizo una evaluación externa, ¿no? Que fue el punto más bajo de Evalúa DF de productividad. Hemos corregido este tema para que ya tengamos más evaluaciones externas, podamos tener mayores elementos para evaluar política social, pero además los consejeros actuales del Evalúa DF determinaron que dado que tenemos un problema de restricción presupuestal, atendiéramos las evaluaciones externas de acuerdo a los derechos sociales, para que se puedan establecer los diagnósticos de la política social. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y bueno, aquí en estos cuadros que van a ver a partir del 2008, cómo hemos aterrizado cada una de las evaluaciones externas y viene la lista de cada una de las evaluaciones externas que tenemos. Ya por cuestiones de tiempo les quiero decir que cada una de ellas, por ley de desarrollo social, tenemos que establecer
recomendaciones u observaciones a la política social para que se hagan mejoras. Y en otra plática yo creo que podemos hablar de cómo es que se han adaptado esos cambios a la política social. Hubo programas que tuvieron que cambiar radicalmente, hay unos que están en proceso de cambios y hay unos que en algún momento determinado controvertieron estas propuestas que el Evalúa DF determinó. La Ley de Desarrollo Social establece que cuando nosotros notificamos una recomendación a una dependencia, tienen tres opciones. Las aceptan parcialmente o las rechazan. Cuando las rechazan, nos vamos a la Comisión Interinstitucional a revisar ese tema. Cuando se aceptan parcialmente, se generan mecanismos de discusión con las dependencias para revisar qué es lo que pasa con la recomendación y su viabilidad de atención. Y cuando son aceptadas y no se cumplen, porque puede ser que las acepten, pero no necesariamente van a cumplir con los tiempos y elementos que nos tienen que dar, pasan directamente a la Contraloría General para que rindan cuentas ante este órgano colegiado. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? En los últimos años, regrésate un poco. Para el año 2015 ya nos hemos preocupado más por tener evaluaciones de impacto. Por eso les decía que próximamente vean la página de internet de Evalúa DF, porque tenemos evaluación de impacto del programa de la pensión alimentaria de adultos mayores, la evaluación de impacto del programa Comedores Públicos, de la Ciudad de México que lleva la Secretaría de Desarrollo Social, la evaluación de impacto del programa del Seguro de Desempleo, que es un programa muy importante en la Ciudad de México y que tiene que ser revisado, el tema del programa Educación Garantizada y, por ejemplo, también tenemos una evaluación de resultados del programa Profase de la Ciudad de México que tiene que ver con el tema de recursos ambientales que lleva la Secretaría de Salud. ¿La que sigue? ¿La que sigue, por favor? Concluye. Ese es el ciclo que yo describí rapidísimo de cuál es el tema de las recomendaciones, cómo es el proceso, ahí lo pueden ver en cada una de sus fases. Yo solamente quiero comentar que los consejeros ciudadanos, como tienen autonomía de gestión, son los que determinan el tema de las recomendaciones y los tiempos y plazos, y nosotros en la estructura lo tenemos que ejecutar. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Ahora, nada más quiero concluir con un elemento fuerte que tenemos en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, que es saber el grado del desarrollo social de la Ciudad de México a nivel delegación y a nivel colonia, y lo desarrollamos también a nivel manzana. Si ustedes quieren saber cuál es el nivel de desarrollo de todas las colonias de una delegación determinada, por ejemplo, la delegación Venustiano Carranza, en la cual nos encontramos, o la delegación Cuauhtémoc, pues ustedes pueden conocerlo en función de los datos del índice de desarrollo social y lo pueden identificar. ¿La que sigue? El índice de desarrollo social tiene los siguientes componentes, que es calidad y espacio de vivienda, acceso a salud y seguridad social, tema de educación o rezago educativo, los bienes durables, adecuación sanitaria, adecuación energética. Y en función de eso podemos saber cuál es el grado de desarrollo social de la Ciudad de México. Tenemos 3 mediciones, 2008, 2010 y la actual que vamos a publicar en próximos días, que es la 2015. Este método se hace en función de datos generales, que es el censo, y en este caso para la medición 2015 lo hicimos a través del intercensal y 2008 se hizo a través del conteo, que lleva el INEGI. Nada más hay que comentarles que este dato, cuando lo quieran reproducir, se tiene que generar, nosotros damos el algoritmo de cada uno de los componentes y se tiene que ir al INEGI, al laboratorio que realiza este tipo de cuestiones. El INEGI tiene el acervo de toda esta información por ley. No cualquiera puede tener la base completa de los datos del censo o del intercensal. INEGI es el que te ayuda a generar estos procesos. ¿La que sigue? Y lo que hacemos en el Evalúa DF, una vez que nosotros ya tenemos el índice, comparamos qué es lo que pasa con el grado de desarrollo social. Quiero comparar nada más el caso de que coincide con el dato del índice de desarrollo humano del PNUD y con los datos de pobreza multidimensional de Coneval, que la delegación con menor nivel de desarrollo social en la Ciudad de México es la delegación Milpalta. La que le sigue después es la delegación Xochimilco y la que le sigue después es Tláhuac e Iztapalapa. La más alto nivel de desarrollo para nuestras mediciones siempre es la delegación Benito Juárez, que es la más alta en el índice de desarrollo humano y es la que tiene menor incidencia en la pobreza multidimensional en el método de Coneval. En la nueva medición, les adelanto, de 2015, ahora tenemos que ya son 2 delegaciones con alto nivel de desarrollo, que es la delegación Benito Juárez y la delegación Miguel Hidalgo. Y en el caso de nivel medio de desarrollo, ya se encuentra la delegación Alba Obregón, que estaba en un nivel de desarrollo bajo. Pero existen problemas con la delegación Xochimilco, porque es una persistencia mucho más fuerte, es decir, no ha cambiado su posición baja de nivel de desarrollo, pero en muchas de sus dimensiones han empeorado su situación. Hay que recordar que es una delegación con complejidades geográficas para operar programas sociales.
¿no? Por ejemplo, hay una muy interesante que es la delegación Coajimalpa, porque la delegación Coajimalpa junto con Álvaro Obregón tienen la complejidad de las barrancas, ¿no? Entonces, en las barrancas se da todo un fenómeno de accesos, no nada más de programas sociales, sino accesos a bienes que inciden en tu desarrollo. Y yo con esa parte voy a terminar de este tema de los factores que inciden en el desarrollo. A diferencia del Coneval, en el Evalúa DF no nada más vemos el tema de qué tan pobres somos, sino cómo es que le vamos a hacer para que exista un nivel de desarrollo social óptimo o en su caso que exista bienestar. Y el tema de bienestar que involucra también en cuestiones económicas para los compañeros economistas que nos acompañan el día de hoy, también involucra una participación fundamental de los economistas para poderlo desarrollar, porque involucra un conjunto de políticas y estrategias para poder incidir en el desarrollo. Se hablaba un poco del tema de crecimiento económico en algunas personas que presentaron. Algunos que presentaron hablaban de que deberían de modificarse algunos esquemas de la política social, pero lo que sí hay que resaltar es que la política social no es una cuestión estática, es una cuestión muy dinámica y que depende mucho de la conformación de la sociedad. Y hay programas sociales, y eso es muy importante decirlo, que se hacen muchos esfuerzos, pero no se trata de un tema nada más de recaudatoria. Se trata también de cómo se trabaja el asunto del tejido social. Porque a pesar de que tú des transferencias, ¿cómo vas a hacer que exista capital, vamos a llamarle capital social positivo, que permita que permee? Hay que recordar que el capital social, puedes tener capital social positivo como capital social negativo. O sea, hay capital social que pues involucra hasta cuestiones delictivas, ¿no? Digo, no quiero llevarlo a más. Entonces, la política social tiene que buscar que no se rompa el tejido social. Entonces, yo creo que el reto que tiene la política social y que es un esfuerzo que estamos haciendo en el Evalúa DF con un conjunto de evaluaciones de temas que no son netamente de transferencias, el tema de violencia hacia las mujeres, el tema de los accesos de las personas con discapacidad, no nada más el tema de la transferencia económica, los accesos, el tema de cómo integramos a los niños en esquemas de espacios positivos para que puedan tener mejores condiciones de desarrollo, lo hicimos a través de implicaciones de estrategia de política pública que se han echado a andar en Tepito, o también otro tipo de programas que involucran en la forma en la que existen esquemas de participación social. Por ejemplo, ahorita se hablaba del tema de la pensión alimentaria porque es el más fácil de hablar porque involucra más presupuesto, pero hay un programa social muy fuerte que es el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial que directamente involucra participación ciudadana. O sea, no nada más el hecho de la transferencia, sino la forma en la que se tiene que organizar la sociedad, o en ese caso los involucrados en el proyecto, y cómo se generan los diferentes mecanismos para poder echar a andar un proyecto. Y después la evaluación que se realiza por parte de los mismos vecinos para poder valorar si se ejecuta o no se ejecuta el próximo año, con todas sus características que involucra la sociedad en la Ciudad de México, con toda su composición de organismos sociales, tomen en cuenta esto, porque la misma ley de desarrollo, la misma ley de participación ciudadana lo genera, o sea, tampoco hay que decir, no, pues es que no debe existir, existe y es vivo. Entonces, hay un conjunto de programas sociales que se están construyendo, no es un tema estático, no es un tema que ya se agotó, pero también se trata de un tema en el cual en el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social estamos trabajando para que estas recomendaciones o estos puntos de vista o estos estudios no nada más se queden guardados en un stand, sino que estemos proactivamente trabajando con cada una de las dependencias para que existan cambios positivos en la sociedad. Y les quiero decir que sí han existido cambios positivos. Les invito, en el mes de mayo, vamos a tener la Semana de la Evaluación, que es una semana nacional, y para la Ciudad de México vamos a presentar gran parte de nuestros programas, de nuestras evaluaciones de programas sociales, y ahí podemos discutir algunos efectos positivos y algunas cuestiones que sí se han realizado en el Evalúa DF con el cambio de la política social. Y es un cambio que involucra un compromiso por parte de todos, de la sociedad, de los funcionarios, porque al fin y al cabo estamos hablando de política social que involucra inmediatamente mejorar las condiciones de vida de una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Arturo Cerón Vargas. Parafraseando un poco de lo que nos compartía el maestro Arturo, prácticamente el Evalúa involucra en el cambio de la política social, se involucra en el cambio. Hay un 40% de programas en transferencias económicas. Han venido a la baja el número de programas sociales por regresividad o por bajo impacto. Se concentran en educación y salud los programas sociales, y pues lo que no se evalúa no se puede mejorar. Gran reto en la política social.
Maestro Arturo, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, a través de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis y el Colegio de Economistas de la Ciudad de México, otorgan el presente reconocimiento al maestro Arturo Cerón Vargas por su invaluable participación en el Foro Política Social para la Ciudad de México, debilidades, fortalezas y propuestas. Muchas gracias, maestro Arturo. Muchas gracias.